Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de creación de materiales en Cycles. En esta clase hablaremos sobre el texturizado, cómo se utiliza, qué son los mapas de textura y cómo complementa esto el sistema de nodos. Ahora vamos a comenzar con la clase. Las texturas son variaciones irregulares del color o la geometría de una superficie. Pueden generarse por variaciones físicas o por efectos visuales. En Blender pueden usarse dos tipos de texturas, las internas que tiene Blender o las externas que se generan a partir de una imagen JPG o de una foto cualquiera, como pueden observar en la imagen. En Blender, para utilizar estas diversas texturas, se utiliza una acción que se llama despliegue o despliegue geométrico, que es plasmar la superficie de un polígono tridimensional en un plano bidimensional. Como pueden observar en el cubo, que las caras del cubo están desplegadas en un plano bidimensional y se está agregando esta textura a ese polígono tridimensional. En vez de esta imagen se puede agregar, por ejemplo, una imagen de madera o una imagen de concreto para agregarle a ese cubo la textura de concreto o la textura de madera. Por ese proceso es el cual le agregamos las texturas a nuestros diversos modelos. Esas texturas las vamos a ver en Blender en nuestro editor V o editor V e imágenes. Observando esa textura en el editor de imágenes, nosotros vamos a poder desplegar las caras y los vértices de nuestro polígono a ese editor V y ponerlo exactamente como nosotros queremos que se vea la textura en nuestro polígono. Más adelante vamos a ver cómo hacemos eso de forma práctica. Para realizar materiales precisos, hiperrealistas, se utilizan diferentes mapas de textura. Estos mapas de textura no son más que una misma textura, diferentes imágenes de una misma textura con variaciones de color o variaciones de intensidad, lo cual le indica a la luz de qué forma va a interactuar en la superficie de ese objeto. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos 6 texturas, entre las más utilizadas, que son la de color, la de reflexión o rugosidad, la de normal, la de relieve, la de especular o la de oclusión ambiental. La de color básicamente le dice el color de la superficie, la longitud de onda de la luz que va a rebotar en esa superficie y todas las variaciones de ese color que tenga. Por ejemplo, el de una textura de tablas de madera. El mapa de rugosidad o reflexión le va a decir a la luz en qué zonas, o mejor dicho, le va a decir a la superficie del objeto en qué zonas va a tener mayor reflectividad o menor reflectividad, o mayor rugosidad o menor rugosidad. Por ejemplo, en esta imagen que es en blanco y negro, por ejemplo, se le puede decir que en las partes más oscuras haya mayor reflectividad y en mayor reflexión, y en las partes menos oscuras haya menor reflexión. Eso es una forma de utilizar el mapa, por ejemplo. Después viene el mapa de normales. El mapa de normales le ofrece una información de relieve al polígono. No un relieve físico, es decir, no vamos a interactuar con la geometría de ese polígono, sino que le vamos a decir en qué partes la luz va a impactar y en qué partes no va a impactar o va a impactar de menor intensidad. Y así crear un efecto óptico en la superficie de ese polígono que va a asemejar como si tuviese relieve, para no tener que modificar el polígono en sí, la geometría de ese polígono. Se puede apreciar en esta textura un relieve sin necesidad de tener que incluirlo en nuestro polígono tridimensional. Ya se puede ver un pequeño relieve en la imagen bidimensional, que luego el programa interpreta para decirle a la luz cómo va a impactar en esa superficie. Luego tenemos nuestro mapa de relieve, que es básicamente lo mismo, contiene la misma información y le dice cómo actuar a la luz de la misma manera que el mapa de normales. La diferencia es que esto actúa en dos valores, el valor blanco y el valor negro, porque es una imagen en blanco y negro. Los valores oscuros, acercándose al valor negro, se le puede adjudicar a las partes con menos o las partes más profundas, y los valores blancos, los valores más claros, se van a ir acercando a los valores más altos, al relieve más alto. Y así la luz va a interpretar esta imagen para saber cuáles son los valores más bajos y cuáles son los valores más altos. La diferencia con el mapa de normales es que el mapa de normales tiene muchísima más información que simplemente dos valores, que son oscuros y claros, sino que tiene otro tipo de información, el cual el programa analiza como un mapa de normales, es decir, cómo los normales de ese polígono
van a entender esa textura, ese mapa de textura. Para las texturas más precisas y más realistas se pueden utilizar los mapas de normales, aunque son más complejos para crear. Como pueden notar, el mapa de normales tiene una cantidad de colores, una cantidad de matices que no se pueden crear fácilmente. Generalmente son programas externos que crean los mapas de normales. Pero si nosotros no tenemos estos programas, no tenemos la posibilidad de pagar las licencias de estos programas, o entre otras cosas, lo que podemos es utilizar un mapa de relieve que lo podemos crear fácilmente en Photoshop, o inclusive basado en un sistema de nodos del propio Blender, que más adelante vamos a ver eso. El mapa de especularidad. La especularidad es un reflejo, se le llama reflejo especular, a ese reflejo por el cual nosotros podemos ver directamente el emisor de luz. Es decir, es ese rayo de luz que sale en dirección directa del emitido por el emisor de luz, impacta en la superficie y llega directamente a nuestro ojo. Es ese rayo de luz directo. Por ejemplo, se le puede decir que en un reflejo especular de un espejo es aquel en donde vemos el emisor de luz directamente. Por ejemplo, el mapa especular, aquí se puede observar un ejemplo muy claro. Son esos brillos que se pueden observar en el rostro del sujeto, esos brillos intensos, porque en base a esa superficie del rostro del modelo podemos visualizar de dónde proviene la luz exactamente. En la imagen de la derecha, en el rostro de la derecha, se puede ver un poco el mapa especular, por ejemplo, en los pómulos del sujeto. En el del medio podemos observar cómo el mapa especular o la forma especular clásica de nuestro modelo se puede observar. Inclusive los mismos brillos que están en el modelo no texturizado se pueden observar en este rostro. Pero a la derecha, además de ver un poco esos mismos destellos, también se puede ver unos destellos en la otra parte del rostro. Porque le estamos añadiendo un mapa especular para crearle esos efectos de reflexión especular en donde debería tenerlos, pero el modelo no lo tiene como tal. Así que es para eso, para agregarle la reflexión especular a los diferentes modelos. Y luego viene el mapa de oclusión ambiental. Antes de explicar el mapa, vamos a entender qué es la oclusión ambiental. Es un efecto que es percibido dependiendo de la cantidad de rebotes que realiza un rayo de luz antes de perderse, digamos que en el ambiente, debido a que lo que la cámara de Blender analiza o procesa para realizar el render son esos rebotes de luz en la superficie, ya que al rebotar en la superficie la cámara de Blender recoge la información de esa superficie y luego la traduce. Si el rayo de luz no rebotó en ninguna otra parte, es decir, se perdió en el ambiente, ya el Blender no tiene que procesarlo. ¿Qué es lo que hace la oclusión ambiental? Analiza, percibe la cantidad de rebotes que realizó un rayo de luz, y dependiendo si realizó más rebotes, esa zona es más oscura, o si realizó menos rebotes, esa zona es menos oscura, creando un mapa de oclusión ambiental. Podemos observar aquí en el ejemplo un ejemplo claro en el que en una esquina de 90 grados el rayo de luz simplemente tiene que impactar dos veces. Una vez en la pared vertical, una vez en el piso o pared horizontal, y luego se dispersa o se va hacia el ambiente. En cambio, en una superficie con un mayor ángulo, el rayo de luz al ingresar tiene que rebotar muchas veces antes de poder escapar al ambiente, antes de poder escapar y no percibirse más. Por lo tanto, esta zona con mayor ángulo se va a ver más oscura. ¿Qué es lo que hace nuestro mapa de oclusión ambiental? Las zonas oscuras es en donde tarda más los rayos de luz en escapar, y las zonas más claras es en donde tarda menos tiempo, menos rebotes en escapar. ¿Para qué se utiliza este mapa? Por ejemplo, veamos este ejemplo. En la izquierda tenemos un nodo conectado de oclusión ambiental, en la cual las zonas del polígono que tienen mayor ángulo se puede apreciar más oscuro, y las que tienen menor ángulo o ángulo inclusive negativo se pueden apreciar más claras. A la derecha podemos observar el polígono sin el mapa de oclusión ambiental. Como pueden observar, a la derecha se puede observar de dónde proviene la luz, exactamente de dónde proviene, debido a las sombras que produce la luz. En cambio, en el mapa de oclusión ambiental, la luz no interactúa, porque lo que importa es la cantidad de rebotes que necesita tener un rayo de luz antes de escapar.
Esto se utiliza principalmente para crear efectos, por ejemplo, en las esquinas de los objetos, en las partes con bastante ángulo, tiende a generarse polvo o tiende a generarse suciedad, ese tipo de cosas. Eso es para crear imperfecciones en los modelos. Se le puede agregar que en esas zonas en donde está más fuerte la oclusión ambiental, agregarle un material de polvo o un material de suciedad, para que en esas zonas pareciera que estuviese sucio o polvoso, por medio de nuestro mapa de oclusión ambiental. Suponiendo que esta es nuestra textura de madera, en las zonas más oscuras podemos agregarle tierra, y en las zonas más claras se va a ver en su máxima intensidad la textura de madera. Y así se puede hacer una variación de los materiales que nosotros queramos crear. Estos mapas texturizados, como podemos observar, la mayoría son imágenes en blanco y negro derivadas de la misma textura de color principal. Lo que varía son la intensidad, el contraste, la exposición, la luminosidad, el brillo de la imagen. Por ejemplo, todas estas imágenes se pueden recrear en un programa externo, sea Photoshop, sea el propio programa Blender o cualquier otro programa de edición de imágenes, excepto el mapa de normales, que contiene mucha más información. Por eso es que para generar este tipo de mapas de textura se puede utilizar tres formas, que es la que una voy a explicar aquí, las otras dos las invito a utilizar los programas. Primero es por medio de un programa que se llama Crazy Bump. El programa Crazy Bump lo pueden ver en el material de apoyo que voy a dejar en el aula virtual. Es un programa dedicado a generar, a partir de una imagen de textura normal, generar todos los mapas de textura que se necesiten: el de desplazamiento, el de normales, el de relieve, el de oclusión ambiental, de especular, etc. El programa solo a partir de esa imagen genera todas las texturas. Eso es una opción. Pueden descargarlo, creo que el programa tiene una versión gratuita de 30 días y después se tiene que comprar la licencia. O si no, pueden crear los diferentes mapas de texturizado, por ejemplo estos de blanco y negro, por medio de un programa externo de edición de imágenes como Photoshop, por ejemplo, variando la intensidad del contraste, del brillo, de la exposición, entre otros efectos de la imagen, ya que son simplemente la imagen original en blanco y negro. Dependiendo de lo que nosotros queremos lograr, vamos a modificar la imagen. Ahora, lo que voy a explicar en este curso va a ser cómo crear esos mapas de texturizado por medio de una imagen inicial y el sistema de nodos de Blender. Vamos a continuar con eso. Vamos a nuestro programa Blender, vamos a crear un plano en el cual vamos a generar esa textura para poder visualizarla. Creamos nuestro plano, ponemos desde un punto en donde podamos visualizar ese plano bien, le creamos un material a ese plano y luego añadimos, nos vamos al sistema de nodos, o podemos añadirlo también por el panel de propiedades. Añadimos vamos al editor de nodos y al color de nuestro material difuso vamos a agregar la textura. La forma sencilla de agregarla, o mejor dicho, la forma que tiene Blender de agregar la textura es: nos vamos a textura, le damos imagen y buscamos nuestra imagen. Sin embargo, la forma más rápida es simplemente vamos a arrastrar la imagen que tenemos, la arrastramos hacia el sistema de nodos. En este caso, la imagen que vamos a tener es esta. Otra cosa, lo vamos a conectar al color de nuestro material. Sin embargo, para visualizarlo, vamos a un render aquí rápido. Para visualizar esa textura, pueden notar que no se está viendo. Así que lo que hay que hacer es primero tenemos que desplegar, hacer el desplegado V. ¿Cómo se realiza eso? Nos vamos al modo edición de nuestro polígono, seleccionamos la cara que vamos a desplegar, luego abrimos un nuevo editor en el cual vamos a abrir nuestro editor V e imágenes. Seleccionamos la imagen que acabamos de abrir, que en este caso es esta de una pared de roca, y le damos, estando encima del polígono, le damos a la tecla U y se abre nuestro menú desplegar. Si quieren entender a fondo cada una de las opciones de este menú desplegar, los invito a entrar al tutorial de texturizado de Dino 3D que va a estar en el aula virtual, o pueden encontrarlo en el canal de YouTube de Dino 3D. Ahí se explica detalladamente cómo funcionan cada uno de estos tipos de desplegado. Por ahora vamos a hacer un desplegado simple.
Aquí pueden observar que nuestra cara se fue hacia encima de la textura en nuestro mapa V. Vamos a ponerle el tamaño correcto y vamos a poner nuestro polígono de la proporción correcta de la imagen, o más o menos. Luego nos vamos a textura. Ahí ya se puede observar en nuestro plano la textura que agregamos al color de nuestro nodo difuso. O inclusive podemos verlo en el propio render. Esta es la forma más simple de agregar la textura. Ahora, para crear nuevos mapas de textura, vamos a copiar este mismo nodo que contiene nuestra textura principal y vamos a utilizar un add-ons o agregado que tiene Blender. Nos vamos a Archivo, Preferencias de usuario y le ponemos aquí Node o Node. Y vamos a activar este add-ons que tiene, que se llama Node Wrangler. Lo activamos. Al tener activado este Node Wrangler, le damos a guardar preferencia de usuario. Cerramos. ¿Y qué es lo que hace esto? Por medio del comando Control Shift y al seleccionar un nodo, él va a crear un pequeño nodo visualizador. Esto sirve para ver cómo funciona un nodo desde su aspecto más básico, ver cómo se visualizar la acción que produce este nodo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí claro. Vamos a agregar una textura de ruido. Si nosotros le damos Control Shift y a ruido, vamos a poder observar el efecto directo que causa la salida de color de nuestro nodo ruido. Si nosotros le damos al FAC, por ejemplo, vamos a ver cómo actúa el FAC, la salida FAC de nuestro nodo ruido. Es muy útil este add-ons, ya que nos va a permitir ver exactamente cómo se visualiza una textura, cómo se va a ver esa textura y cómo va a actuar esa textura en nuestro polígono. Entonces vamos a continuar ahora. Vamos a visualizar el duplicado de la textura que nosotros creamos, y lo primero que vamos a hacer para empezar a crear nuestras texturas, en este caso vamos a hacer el mapa de relieve, es agregar un nodo de color. Le vamos a dar a tono saturación y lo ponemos aquí en medio. La saturación la vamos a poner 0. ¿Qué es lo que hace esto? Elimina el color de la imagen. Se va a ver una imagen en blanco y negro, como pueden observar aquí. Luego vamos a agregar. Aquí hay muchas formas, ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Por ejemplo, la que yo uso es la de curvas RBA, lo cual modifica de forma vectorial el color de esa imagen. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer para crear mi nodo de mi textura de mi mapa de relieve es primero subirle el brillo a la imagen y luego aumentarle el contraste. A ver. Lo que quiero es detallar los pequeños o los puntos de contraste más fuerte en la imagen, que esos van a ser los puntos que van a verse en relieve. Vamos a aclarar un poco más. Perfecto. Esto se puede lograr también. Vamos a quitar este nodo un segundo. Si ustedes lo desean y entienden mejor eso, ustedes pueden simplemente darle a color, brillo, contraste. Simplemente aumentan el brillo y aumentan el contraste. Y se pueden crear efectos muy similares. Sin embargo, como ustedes prefieran cambiar esa imagen, va a funcionar. Igualmente, a la hora de conectarlo a nuestro sistema de nodos para que se vea el relieve, nosotros vamos a ir modificando eso. Por ejemplo, vamos a conectarlo al nodo anterior. Aquí se puede observar la textura que yo quiero como el mapa de relieve. Estos tres nodos van a ser el mapa de relieve. Vamos a ver nuestra textura de diffuse. Para observar mejor el mapa de relieve, yo siempre aconsejo crear un material que sea reflectivo con difuso por medio del nodo mezclar sombreadores. Y otro consejo que siempre doy es: para apreciar mejor el relieve de la imagen es necesario crear un emisor de luz
en el que se puede observar ese relieve. Por eso vamos a crear aquí una esfera que va a ser emisora de luz, crear nuevo material y vamos a emisión. Perfecto. Y vamos a observar nuestra textura desde este punto, de modo que la emisión de la luz se vea desde lejos y se pueda apreciar bien el relieve. Vamos a ver. Aquí no tenemos conectado el relieve, así que no se va a apreciar. Este relieve hay dos formas de conectarlo. Se puede conectar al normal, a la entrada de los normales de cada uno de nuestros nodos. Sin embargo, es preferible eso cuando se está utilizando el mapa de normales. Como ahorita estamos utilizando un mapa de relieve, lo podemos conectar al desplazamiento. Y aquí ya podemos apreciar cómo se ve un poco el relieve de esa imagen en base a nuestro mapa de desplazamiento. Un consejo también que siempre doy, que es muy bueno, es utilizar un nodo de convertir de matemáticas. Y ustedes van a ver, le damos a multiplicar y bajamos este valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo a la textura cómo va a la intensidad del mapa de nuestro relieve. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando el valor. Aunque esto es información cualitativa, este nodo lo está interpretando de forma cuantitativa y lo está multiplicando por un número. Por ejemplo, cualquier cosa multiplicado por 1 es esa cosa. Por ejemplo, 2 por 1 es 2. Cualquier cosa multiplicado por 0 es 0. Y si por ejemplo nosotros multiplicamos una textura por 0, va a dar 0. Es decir, intensidad 0, intensidad nula. Si nosotros multiplicamos esa misma textura por 1, va a dar la intensidad igual a la textura. En cambio, si nosotros lo multiplicamos por valores menores que 1, entre 0 y 1, vamos a poder disminuir la intensidad de esa textura. Y si lo multiplicamos por valores mayores que 1, vamos a duplicar o inclusive multiplicar la intensidad de esa textura como nosotros queramos. Por eso este nodo funciona para controlar la intensidad de un valor, sea de una información, sea cualitativa o cuantitativa. En este caso lo que estoy disminuyendo la intensidad de esa textura 10 veces, ya que es 0,1. Después, si lo pongo en 1, se va a apreciar muy fuerte. Vamos a ponerlo punto 2. Perfecto. Aquí vamos a modificar un poco la rugosidad de nuestro material. Perfecto. Y aquí es donde nosotros vamos a jugar con nuestro mapa. Vamos a apagar un momento. Vamos a apagar la luz de nuestro ambiente para apreciar mejor la textura. Y vamos a aumentarle la emisión de luz a nuestra esfera. Vamos a ponerle 5 o 10. Perfecto. Aquí ya se puede apreciar cómo se ve el relieve de esa imagen. Aquí nosotros vamos a empezar a jugar con nuestro mapa de relieve. A ver. Buscamos nuestro plano y aquí tenemos el sistema de nodos. Recuerden que con Control Shift estamos observando el mapa de relieve, ya que le di al último nodo el mapa de relieve. Vamos a irnos a nuestra textura original y aquí vamos a mover nuestras curvas RBA para darle exactamente la intensidad del relieve que nosotros queremos ofrecerle a esa textura. Yo quiero un relieve bastante simple, bastante que no sea muy intenso. Ahí me parece que está bien. Ya creamos nuestro primer mapa de textura. En base a esta misma acción vamos a crear todos los mapas de textura. Aquí vamos a ver algo. Si quieren van a poder apreciar en el material de apoyo, van a poder descargar este pequeño nodo, que es un material creado, que se llama PBR dieléctrico, el cual es un material, es un sistema de nodos, lo pueden observar aquí, un sistema con varios grupos de nodos, que es para crear materiales PBR. PBR significa que son fotorrealistas o basado en un render físico, o mejor dicho, de un render basado en la física. Esto es materiales que simulan exactamente la forma en que la luz interactúa en los materiales reales.
Hay que aclarar que todos los materiales, excepto los metálicos, están considerados como materiales PBR dieléctricos en el caso del render. Por lo cual, si nosotros lo conectamos aquí, vamos a poder apreciar un material muy realista y modificar la rugosidad de ese material como nosotros queramos. Aquí se puede apreciar muy bien como si fuese una pared pintada de un rojo intenso y que ese rojo tuviese muy poca rugosidad. Aquí podemos aumentar la rugosidad, aumentar la reflexión, entre otras cosas. Repito, este nodo lo pueden descargar en el material de apoyo de Dino 3D, lo pueden descargar por Dino 3D, que tiene unas modificaciones, o pueden descargar el original creado por Blender Guru. Dependiendo del que ustedes prefieran, lo pueden utilizar y probarlo. Y utilizando este material, a ver, lo que no se aprecia, claro, aquí hay un pequeño problema de que esto ya es el color del material, es decir, vamos a prescindir del nodo de BSDF difuso, porque ya nuestro material es el PBR dieléctrico. Por lo tanto, vamos a conectar nuestra imagen, el color de nuestra imagen, directamente al color del PBR dieléctrico. Y aquí ya se puede apreciar el color de la imagen. Inclusive ya se puede ver bastante preciso cómo sería el relieve de esa imagen. Vamos a aumentar un poco la rugosidad, ya que la roca no debería ser tan reflectiva. Perfecto. Vamos ahora a crear nuestro mapa de reflexión. Este mapa de reflexión lo que va a hacer es decirle en qué partes va a ser más intenso y en qué partes va a ser menos intensa esa reflexión. En el caso de la roca, la reflexión nada más se va a ver en los puntos lisos de esa roca. En los puntos que más rugosos no debería verse. Por lo tanto, vamos a crear nuestro mapa de texturizado. Vemos, lo que acabo de hacer es duplicar estos tres nodos que hacían mi mapa anterior de relieve. Y ahora estoy viendo este último nodo en lo que vamos a generar nuestro mapa de reflexión. ¿Qué es lo que yo quiero personalmente para mi textura? En esa reflexión, crear un contraste muy bajo. Es decir, vamos a aumentar mucho el brillo. O mejor dicho, aumentar el brillo y también el contraste. ¿Por qué? Porque en las zonas que a mí me interesa que afecte la reflexión, va a ser en las zonas blancas, y en las zonas oscuras no me interesa que afecte la reflexión. Eso lo vamos a conectar al observar nuestro material, lo vamos a conectar directamente a la rugosidad. Y en este punto ya se puede observar cómo las zonas de la textura que deberían ser más claras se afecta la rugosidad y las zonas menos claras no. Ahora, como no se aprecia muy bien, voy a empezar a jugar con la textura para modificar esa rugosidad exactamente como yo la quiero. A ver, si se están dando cuenta, está haciendo lo contrario. En las zonas oscuras está viéndose más reflectivo y en las zonas claras se está viendo menos reflectivo. Para invertir eso, simplemente agrego un nodo de color invertir y listo. Ahora sí se puede apreciar que en las zanjas entre las rocas se ve menos reflectivo y en la parte de más relieve de esas rocas se ve más reflectivo. Sin embargo, no quiero que se vea tan reflectivo, así que poco a poco vamos a ir modificando hasta lograr el resultado que nosotros queramos. Me parece que está bien. Ahí ya agregamos dos mapas de textura. Vamos a verlo en varios ángulos para saber cómo se ve y listo. Así vamos a ir creando cada uno de nuestros mapas dependiendo de lo que nosotros queramos. Aquí voy a dar un dato importante para crear esos mapas. Primero, el mapa de rugosidad de reflexión tiene el brillo alto y un contraste que se nota pero no es muy intenso, debido a que la reflexión debe ser más o menos homogénea en todos los lados de la textura, a menos que sea muy específica una textura que tiene una reflexión muy intensa en un lado y una reflexión poco intensa. Pero generalmente los mapas de reflexión o rugosidad son mapas de un contraste, un poco contraste y alto brillo, para que ese contraste entre brillo y rugosidad no sea tan fuerte. El mapa de relieve es lo contrario, se necesita un buen relieve y dependiendo se le puede dar poco brillo, mucho brillo o poco brillo dependiendo del resultado final que nosotros queramos. Si el relieve se tiene que ver muy intenso, se tiene que ver poco intenso.
así que se le tiene que agregar alto contraste al mapa de relieve. El mapa de especularidad se utiliza más que nada, se utiliza muy poco. Por ejemplo, en la textura de madera no vamos a utilizar un mapa especular, ya que la textura de madera o inclusive la textura de piedra que estábamos observando tiene demasiadas irregularidades. Y el especular generalmente se tiene que notar en una zona en específico, como por ejemplo esta que estamos observando en el rostro humano. Aunque tiene muchas irregularidades por la porosidad de la piel, la reflexión tiene mucha rugosidad. Por lo tanto, se puede apreciar exactamente en puntos precisos en donde esa reflexión especular se va a notar y va a causar una gran diferencia. En el caso de texturas como esta que estamos tratando ahorita, no es necesario agregar un mapa especular. Sin embargo, en el caso de que quieran crearlos, requiere alto contraste, muy alto contraste, y una diferencia clara en donde va a ser el reflejo especular y donde no va a ser el reflejo especular. Y la oclusión ambiental se utiliza, como ya había mencionado, para crear efectos en esos lugares de la textura que debería haber otro material o se podría apreciar otro tipo de material, por ejemplo el polvo, la suciedad, entre otras cosas. Así que se va a utilizar un alto contraste y un brillo, y mucho brillo también, para denotar exactamente los puntos de la textura que son más profundos y en donde donde la oclusión ambiental es más fuerte. También se pueden crear el mapa de oclusión ambiental por medio de una herramienta que vamos a ver más adelante. Ok, para los mapas de textura en Blender voy a diseñar una herramienta aquí, lo cual es muy útil la herramienta, sin embargo es muy pesada, le exige muchísimo al computador, lo que es memoria RAM y procesador. ¿Por qué? Porque vamos a transformar o agregar la textura físicamente en la geometría de nuestro polígono. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero que nada vamos a modificadores y le damos a desplazamiento, y vamos a utilizar un mapa de desplazamiento. En el caso de esta textura que estamos utilizando, el mapa de desplazamiento va a ser este, el cual también tiene que ser de alto contraste. Nos vamos a nuestro modificador, agregamos el modificador de desplazamiento, le damos a nueva textura y luego nos vamos a nuestra pestaña de textura, en la cual se debió haber creado nuestra textura del modificador de desplazamiento, como pueden observar aquí. En esta parte vamos a abrir la textura que nosotros tenemos. En este caso, en este caso va a ser esta que tenemos aquí. No se puede apreciar nada a simple vista. ¿Por qué? Porque vamos a modificar directamente la geometría de nuestro polígono, es decir, los vértices, aristas y caras de nuestro polígono. Y en este caso este es un simple plano, el cual simplemente tiene 4 vértices, por lo cual no puede interactuar la textura con los vértices del objeto porque son simplemente 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Subdividir nuestro plano. ¿Cómo hacemos eso? Agregamos, yo siempre recomiendo, ya que estos son hard surface o polígonos de muy alta resolución, es crear 2 subdivisiones. Vamos a crear aquí 2 subdivisiones y las vamos a subir antes de nuestro modificador de desplazamiento. Y aquí ya podemos observar una distorsión bastante burda de lo que sería nuestro desplazamiento de la textura. Para apreciar de mayor calidad, lo único que tenemos que hacer es aumentar la subdivisión de nuestra superficie. En este caso, nuestro modificador de desplazamiento tiene un valor muy alto de desplazamiento. Lo que vamos a hacer es simplemente bajarlo, que sería este valor de intensidad. Este que aparece aquí de intensidad. La intensidad es de 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.01. Y aquí ya vamos a poder apreciar una intensidad bastante pequeña. Algo muy importante también es que en nuestra subdivisión de superficies no queremos que se redondee nuestro plano, por lo cual vamos a cambiar la subdivisión de Catmurd-Clark a una subdivisión simple para los 2 tipos de subdivisiones. La subdivisión simple lo que hace es subdividir nuestro polígono sin suavizar la textura, es decir, sin redondear los bordes o las aristas. Lo que tenemos que hacer es simplemente seguir aumentando la subdivisión. Y aquí inclusive se puede apreciar la textura, el relieve de la textura en la geometría de nuestro objeto. Sin embargo, todavía le falta. Aquí tenemos apenas 17.000 vértices. Si lo subdividimos una vez más,
tenemos 66.000 vértices. Se ve bien de lejos, pero todavía hay que subdividirlo más para que se aprecie bien la textura. Lo subdividimos una vez más y ahora tenemos 263.000 vértices. Yo digo que con esto, para una textura de baja resolución, se puede quedar así. Solo tenemos que darle a suavizar y ya aquí tenemos nuestra textura, nuestro mapa de texturas sin necesidad de la parte física. Lo cual, aquí hay una parte muy importante también, es que en nuestro modificador de desplazamiento le tenemos que decir aquí, en las coordenadas de texturizado, que tome las coordenadas V, que son las que nosotros estamos utilizando para crear nuestro material. Y al realizar un renderizado, además de todo lo que ya nosotros teníamos de reflexión de nuestro mapa de relieve, nuestro mapa de reflexión y nuestro color, además la textura tiene un desplazamiento real, un desplazamiento geométrico. Y se puede ver mucho mejor los efectos que causan nuestros mapas de texturizado en nuestro polígono ya desplazado. Los mapas de textura no solo sirven para crear un material en específico, también sirven para crear objetos basados en la división de dos materiales. Por ejemplo, vamos a crear un plano. Vamos a crearlo en el centro de nuestro espacio. Lo vamos a rotar en el eje X, 90 grados. Vamos a alargarlo un poco, ya verán por qué. Y lo que vamos a hacer es agregarle un material. Vamos a ponerle material vegetación. Ya verán por qué. Le vamos a agregar a nuestro material difuso. Le vamos a agregar una textura de imagen. Y la textura de imagen que vamos a utilizar es esta hoja de perejil que tenemos aquí. Esta hoja de perejil es una imagen PNG, es decir, contiene un mapa, un canal alfa, el cual es transparente. Vamos a utilizar eso. Perfecto. Y al conectarlo a nuestro color, si lo observamos el material, tenemos que, recuerden, desplegar el polígono. Si no desplegamos el polígono, no vamos a observar, no vamos a poder observar la textura. Nos vamos al editor V, nos vamos a nuestra imagen y le decimos desplegar. Y aquí ya podemos observar nuestra imagen. Vamos para que se vea completa. Perfecto, ahí ya tenemos nuestra pequeña mata de perejil. Como esto es una imagen que se ve claramente la división de los píxeles coloreados y de la transparencia, como se puede observar aquí, lo que le vamos a decir es que en la parte donde hay píxeles se vea un material y donde no hay píxeles se vea otro material. ¿Para qué se hace esto esencialmente? Vamos a aumentar la luminosidad de nuestro ambiente. Nos vamos al procesado del render y lo que vamos a hacer es, por medio de un mapa de texturizado que vamos a crear, duplicamos nuestra foto, vemos nuestra foto. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro nodo de tono de saturación, ponerle saturación 0 para ponerlo en blanco y negro. Luego agregamos un nodo de brillo contraste y le aumentamos muchísimo el brillo. O mejor dicho, al revés, le aumentamos muchísimo o bajamos el contraste. No está saliendo como yo esperaba, así que aumentar esto, y si aumentamos esto, perfecto. Lo que le estamos diciendo aquí es que haya más brillo y a la vez más contraste. Las partes donde se aprecia los píxeles de color se van a ver claras y las partes donde no hay píxeles se van a ver oscuras. Y este va a ser nuestro mapa del FAC. Por medio de este mapa nosotros vamos a crear, eliminamos esto para ver nuestra textura real, le damos a mezclar sombreadores, luego creamos un sombreador transparente y este mapa que nosotros acabamos de crear le va a decir a nuestro mezclador de sombreadores en qué zona se va a ver nuestro material difuso y en qué zona se va a ver nuestro material transparente. Vamos a ver cómo se ve. Primero nuestro material transparente, el color tiene que ser totalmente blanco para que sea 100% transparente. Y agregamos el color de nuestro brillo, de nuestro mapa de texturizado que acabamos de crear al FAC. En este caso es al revés.
Y aquí ya tenemos toda la parte negra, se va a ver transparente, por lo cual no se va a apreciar. Y las partes blancas se va a ver nuestra hoja de perejil. ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, en base a un simple plano de 4 vértices, crear, por ejemplo, aquí, vamos a duplicarlo, lo rotamos y lo modificamos. Luego volvemos, copiamos, rotamos y volvemos a modificar. Rotamos en el eje Z y ahí ya podemos observar utilizando simplemente 1, 2, 3, 4 planos, algo parecido a un arbusto de perejil o un pequeño arbusto de perejil, solo diciéndole en qué partes de ese plano va a ser transparente y en qué partes de ese plano va a ser el color de nuestra textura. Vamos a aumentar inclusive aquí. Perfecto. Eso es una forma muy efectiva, sobre todo para la creación de modelos de videojuegos, de crear vegetación, por ejemplo, en base a planos de simplemente 4 vértices, es decir, con un total de 20 vértices, nosotros estamos creando un arbusto de perejil. Y luego, por medio de los diferentes mapas de texturizado, se puede agregar un poco más de brillo o relieve a ese arbusto de perejil, entre otras cosas. ¿Cómo se utiliza este mapa de textura? Es un mapa de textura FAC, es decir, en qué zonas va a afectar un valor y en qué zonas va a afectar otro valor, por medio de, en este caso, un mezclador de sombreadores. También puede ser para el FAC de un mezclador de colores, RBA, o cualquier otro tipo de FAC de nodos que tengan esa variación. Ahora vamos a continuar con la etapa final de esta clase, la cual es cómo generar mapas de textura por medio de Blender en base a un polígono, es decir, sin la necesidad de una textura externa. Esta parte vamos a ver si puedo completarla, si la memoria RAM y procesador de mi computador puede procesar esta parte. Sin embargo, vamos a explicar prácticamente cómo se hace. Primero que nada, creamos nuestro pequeño Susan. Vamos a subdividirlo. No, ni siquiera, no vamos a subdividirlo para no generar tanto estrés a la computadora. Y en nuestra pestaña de procesado o render, nos vamos a la última pestaña que se llama capturar. La pestaña de capturar sirve para, como lo dice la palabra, capturar texturas del render de la superficie de nuestro polígono. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace nuestra cámara? Recoge información de la superficie de los diferentes objetos que hay en nuestro plano, en nuestro espacio tridimensional, para procesar la información de iluminación global. Si quieren profundizar sobre esto, les recomiendo entrar al curso gratuito de render, iluminación y render que está en Dino 3D, en donde van a profundizar muy bien todos estos conocimientos. Pueden igualmente parar esto, tienen suficientemente tiempo para ir al otro curso, ir a los tutoriales y luego retomar la clase. Lo que va a hacer esto es procesar la iluminación global, es decir, el render, pero solo de la superficie total de nuestro polígono. Esto pasarlo a un plano bidimensional en nuestro mapa V. ¿Cómo se hace eso? Primero que nada, tenemos que crear una textura porque tenemos que crearle un material a nuestro polígono y tenemos que agregar un mapa o una textura de imagen. ¿Qué imagen va a ir en este nodo? Una que nosotros vamos a crear en Blender. Le damos en nuestro editor V, le damos a nueva. Esto va a ser, por ejemplo, en este caso vamos a sacar el mapa de oclusión ambiental. Mapa, oclusión ambiental. Y vamos a ponerle una baja resolución porque mientras más resolución tenga, más pesado va a ser el render. Y le damos a color blanco. Le agregamos nuestro canal alfa. Y le damos tipo blanco normal. Y creamos nuestra imagen que se va a llamar mapa OA. Aquí está nuestro mapa OA, todavía no hay nada adentro. Este mapa no tenemos que conectarlo a ninguna parte. Lo importante es que esté el nodo de textura dentro de nuestro sistema de nodos. Y vamos a abrir nuestro mapa OA que acabamos de crear. ¿Qué es lo que hace la parte de capturar? La pestaña de capturar
En este caso, como nosotros nada más queremos el mapa de oclusión ambiental de nuestro objeto, es decir, en las zonas donde hay menor ángulo se va a ver más oscuro, y en las zonas donde hay menor ángulo se va a ver más claro, vamos a quitar el destildar todas estas, el mapa de difusión, el mapa de reflexión, el mapa de transmisión, de transluminiscencia, etc. Y luego le vamos a dar a capturar. Vamos a ver. Sí. Ok, el error que estaba cometiendo aquí es que la textura, el polígono, los caras de nuestro polígono no los había desplegado en la textura aún. ¿Qué pasa con esto? Si yo le doy a nuestro pequeño Susan desplegar, no va a entender la geometría de nuestro polígono, por lo cual va a ser un desplegado bastante malo. Para eso existe un tipo de desplegado que se llama empacar. Vamos a ver. Empacar mapa de luz. Esto es utilizado más que nada en videojuegos para distribuir todas las caras de nuestro polígono de mejor forma o de la forma más eficiente en un área determinada. Al nosotros darle empacar mapa de luz, aquí tenemos varias opciones, entre las cuales está el tamaño de la imagen. El tamaño de nuestra imagen es de 1024. El tamaño simplemente es... vamos a darlo en 512. La calidad del empaque, que es la calidad en que cada una de esas caras se va a empacar en nuestro plano. Ya van a ver al final cómo resulta. Y el margen entre todas las caras. Yo voy a poner el margen de 0,10. Aumentar la calidad a 20. Al hacer ese desplegado, como pueden observar aquí, lo que hizo es desplegar todas las caras de nuestro polígono de forma eficiente alrededor del área de nuestra textura. En esa textura y adecuado a cada una de esas caras es que se va a realizar el mapa de oclusión ambiental. Ahora sí le vamos a poder dar a capturar. Vamos a ver. Ok, el pequeño error que estaba cometiendo es este, de que teníamos en tipo de captura una captura combinada, en la cual, a pesar de quitar las opciones de difusión, reflexión, transmisión y esas, no permitía, porque requiere de los otros mapas. Así que lo que vamos a hacer es darle aquí, en vez de combinada, le vamos a dar oclusión ambiental y le vamos a dar a capturar. Aquí vemos cómo nuestro render se está realizando. Y aquí ya podemos observar cómo se ve el mapa de oclusión ambiental de nuestro polígono. Como pueden observar, se ve no se puede apreciar bien. ¿Por qué? Porque el mapa del desplegado de empacar mapa de luz, él pone aleatoriamente las caras de nuestro polígono. Así que para apreciarlo bien, simplemente lo que vamos a tener que hacer es conectar nuestro difuso al color y vamos a ver vamos a ver el material. Como pueden observar, lo que estamos observando es este mapa. El color que estamos observando en nuestro polígono es el mapa de oclusión ambiental. Ya con este mapa nosotros le vamos a poder decir que en las partes oscuras se vea un material, por ejemplo, de polvo, y en las partes blancas se vea el otro material. Como pueden observar, en estas partes oscuras se observaría un poco de polvo, en esta parte que es más oscura se observaría más polvo, y así poder generar diferentes efectos. Esta es la forma más efectiva de crear el mapa de oclusión ambiental si vamos a utilizarlos en la textura. Esto ha sido todo por esta clase. Espero que hayan aprendido. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios del aula virtual. Nos vemos en una próxima clase. Hasta la próxima.